Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente, como cada jueves, estamos aquí con el estudio bíblico de la vida de Job, en esta vez el capítulo 4. Y bueno, antes de comenzar, vamos a orar, a tener una oración para que el Señor dirija este tiempo. Padre Señor, en el nombre de Jesús queremos colocar este tiempo en tus manos, un tiempo de aprendizaje, tiempo donde pues abrimos nuestro entendimiento y nuestro corazón a ti, Señor, para que seas tú llenando nuestra vida del conocimiento de ti, de tu persona, de cómo actúas, Señor, en las situaciones y cómo es, Señor, que tu palabra puede, Señor, estar en nosotros si tenemos este tiempo, Dios, de estudio consecutivamente. Mi Señor, pongo en tus manos no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros hermanos, para que seas tú, Señor, añadiendo concentración y añadiendo, Señor, lo que tengas que colocar en nosotros para que esta tu palabra deje esa semilla, Padre, deje un aprendizaje que sea eterno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la semana pasada hablábamos de Job, capítulo 3, donde se hablaba, era el lamento que Job tenía hacia su vida. Vemos que no maldijo nunca a Dios, sino que maldijo su vida, maldijo su hora de nacimiento. Ya en esta semana, ya en este capítulo 4, vamos a ver los discursos de los amigos de Job y nos vamos a dar cuenta si los consejos que ellos le dieron a Job fueron buenos o no fueron tan buenos. Y también vamos a ver de qué manera Job le respondió a estos tres amigos. Entonces vamos a comenzar y que sea Dios en este tiempo guiándonos. Amén. Bueno, vamos a responder el cuestionario que le enviamos a principio de semana. Bueno, esperamos en Dios que ya los hayan podido responder y vamos a ver si lo respondimos, si lo respondieron bien. Claro, va a ser, en el día de hoy va a ser un poquito distinto la clase. Las clases anteriores giraron en torno al cuestionario enteramente. Conforme íbamos respondiendo el cuestionario, íbamos respondiendo o desarrollando la clase o el estudio bíblico, pero ahora vamos a responder de una vez, sin pararnos mucho Una respuesta. en las explicaciones, para luego dar paso a lo que son la explicación de este tiempo de estudio bíblico. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, comenzamos. En el cuestionario que dice, lea el texto básico de este estudio bíblico, de este estudio, y responde escribiendo una F en el espacio antes de la declaración si es falsa y una B si es verdadera. Empezamos con la primera. Job anteriormente había instruido a muchas personas. Verdadero. La segunda. Ahora Job acepta instrucción sin resistencia. Falso. La tercera. Las palabras de Job anteriormente han sido fuente de consuelo para muchos. Verdadero. La cuatro. Los que harán iniquidad y siembran sufrimiento cosechan lo mismo. De acuerdo al capítulo 4, versículo 8, verdadero. 5. El hombre puede ser más justo que su hacedor. De acuerdo al capítulo 4, versículo 17, falso. 6. El hombre nace para el sufrimiento como las chispas vuelan hacia arriba. Según el capítulo 5, versículo 7, verdadero. 7. Bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. De acuerdo al capítulo 5, versículo 17, verdadero. 8. Dios hace doler, pero también venga. De acuerdo al capítulo 5, versículo 18, verdadero. 9. Dios en su omnipotencia ha establecido la ley de causa y efecto. De acuerdo al capítulo 8, versículo 11, verdadero. El Seol era morada de los muertos. Capítulo 11, versículo 8, verdadero. Sí, vamos a la segunda parte Del cuestionario. La segunda parte dice, examina el pasaje del capítulo 4, versículo del 3 al 4, y después relaciona la frase bíblica con la palabra que tú crees la define mejor.
A. Instruías. Y allí va la letra, tenemos A, instruía. Significa enseñar, aconsejar a alguien. La B, afirmabas, es restaurar, ayudar a alguien. La C, levantaban, vendría siendo consolar, dar esperanza a alguien. Y por último, la D, fortalecías, viene siendo estimular, animar a alguien. Sigue adelante. La segunda pregunta, ahora considera el capítulo 5, 17 y 18, del versículo 17 y 18, y responde falso o verdadero a las siguientes declaraciones. Cuando Dios disciplina es para destruir al ser humano. Falso. La disciplina divina muestra el interés de Dios por el hombre. Verdadero. Dios siempre provee la medicina para el dolor y sufrimientos humanos. Verdadero. La pregunta 3. ¿A cuáles de los siguientes atributos divinos alude Sofar en los siguientes versículos? Omnisciencia, Dios lo sabe todo. Omnipotencia, Dios lo puede todo. Omnipresencia, Dios está en todo lugar. De acuerdo a la A, capítulo 11, versículos 7 y 9, es omnipotencia, omnipresencia. La B, de acuerdo al capítulo 11, 10 al 11, omnisciencia. Exactamente, ahí en esta última hace alusión estos versículos del 11, del 7 al 9 y mejor dicho, el capítulo 11 del 7 al versículo 11 está hablando de estos tres atributos: omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Fíjense que dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Estos versículos que comprenden el capítulo 11, que van desde el 7 hasta el 11, estos versos hablan de estos tres atributos de Dios: omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Entonces, bueno, toda vez que usted pudo constatar cómo salió con el cuestionario, entonces vamos ahora a la parte gruesa del estudio bíblico, que es indagar los textos como tal. Déjeme decirle aquí que este cuarto estudio que tenemos en la tarde de hoy es bien particular, porque van desde el capítulo 4, donde dejamos a Job, terminando el capítulo 3 quejándose, va desde el capítulo 4 con los tres amigos comenzando a aconsejarlo y a preguntarle algunas cosas. Va desde ese capítulo 4 y termina más o menos en el capítulo 27. Y hoy vamos a tratar de cubrir de una manera precisa todos estos capítulos, desde el 4 al 27, pero con la particularidad que nos vamos a detener única y exclusivamente hoy, específicamente en las palabras, en algunas palabras de los amigos de Job. No nos vamos a detener a indagarlo todo, porque esto es, recuerden lo que le dije en la clase pasada, que es poesía hebrea, y hay muchas cosas que se repiten. La poesía es así, todos son sinónimos, todas son cosas que riman o palabras que riman, versos que riman, y por eso cuando nos acercamos al libro de Job debemos darnos cuenta de este elemento o este recurso literario y poder extraer lo más importante. Entonces, lo que va desde el capítulo 4 hasta más o menos hasta el 27, vamos a tratar de sacar lo más importante. Y creo que si centramos nuestra atención a los amigos que vienen a consolar a Job, lo interesante sería prestar atención en cada una de las cosas que estos amigos de una u otra forma tratan de aconsejar. Bueno, continuando con lo que estás diciendo, en el libro de Job del capítulo 4 al 27 nos muestra un ciclo de discursos.
donde los amigos de Job le preguntan y vemos que también Job tiene su, como quien dice, su tiempo o su turno donde les contesta. Exactamente. Lo interesante de esto, o la idea de manera global de estos tres ciclos de discurso, se puede decir que era expresar la idea que ellos tenían para su época. Y la idea principal o la línea de pensamiento de estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, es que el que hace cosas malas, le pasan cosas malas. Y la conclusión que ellos llegan en todos estos discursos, en todos estos diálogos, es que ellos están buscando la manera de que Job diga la verdad, porque ellos sienten que Job, todas estas cosas que le pasaron no era normal y que Job tenía pecados escondidos. Entonces, Job, de una u otra forma, declara tu pecado para que te puedas librar de él y ya puedas aprender la lección. Por eso todos los discursos son tan hirientes para Job, son tan incómodos para Job. Fíjate que los discursos como tal, como lo decía, son tres ciclos, donde pregunta, hablan los amigos, Job le responde, hablan los amigos, Job le responde, hablan los amigos, Job le responde. Ahí vamos a presentar una lámina que habla de los ciclos de discurso de los amigos. Ahí está por lo menos Elifaz, habla los versículos de los capítulos 4 al 5 son el primer ciclo de preguntas, o de preguntas no, el primer diálogo que se presenta es el de Elifaz, y este ocupa los capítulos del 4 al 5. Los capítulos 6 y 7 son los que Job responde. Luego vemos a Bildad en el capítulo 8, interviene para su discurso, y en los capítulos 9 y 10 Job responde. Luego Sofar en el capítulo 11 toma el discurso y le responde Job en el 12, 13 y 14, en los capítulos. Y así vamos viendo tal cual como está en la lámina. Elifaz retoma en el 15, 16 y 17 son respuestas de Job. Luego en el 18 Bildad, 19 respuestas de Job. 20 discurso de Sofar, y el 21 es la respuesta de Job. Y así vamos sucesivamente tal cual como lo vemos allí en la lámina. Okay. Bueno, comenzando con el discurso de Elifaz, vemos que acusa a Job de no actuar en forma adecuada frente al dolor. Y eso lo vemos en el capítulo 4 del 3 al 5. Elifaz basa sus palabras en la experiencia. Él repite la misma frase: he visto, a la luz de lo que él había experimentado. O sea, habla en base a la experiencia. Conforme a mi experiencia, por lo que yo he vivido, por lo que yo he visto, entonces yo concluyo de que tú has pecado. ¿Sí? Sí. También vemos que Bildad declara que Dios recompensa al bueno y castiga al mal. Entonces él está pensando que sus palabras son más de tradición, indaga en las generaciones del pasado. Bildad le dice, a la luz de eso la tradición nos enseña esto. Él dice, consulta con los abuelos, con nuestros antepasados, y porque no está claro que una persona que fuera tan recta le esté yendo mal. Exactamente, él siempre, en los discursos de Bildad, van a ir siempre a lo que allá había pasado. Bueno, anteriormente a las personas, o históricamente a las personas que han procedido mal, les ha ido mal. Les ha ido mal, entonces tú has pecado por eso. Porque la tradición declara de que tú has pecado, porque a la gente mala le pasan cosas malas y a ti te está pasando cosas malas, entonces tú eres una persona pecadora. Y Sofar declara que si Job fuera inocente podría estar firme en su forma de vivir, de acuerdo al capítulo 11, del 7 al 11. Sofar es el que habla más duro, es el más fuerte. De hecho, algo importante aquí es que hemos dicho que son tres ciclos donde cada amigo de Job interviene. Pero es tanta la impaciencia y la molestia de Sofar porque Job no declara su pecado, que él solamente interviene 2 veces y luego ya no aparece más en la Biblia. Es decir, tanto Elifaz como Bildad intervienen 3 veces en los discursos, pero Elifaz interviene la primera vez, interviene la segunda vez y después dice, no, así no puedo contigo no puedo así, no vas a confesar tu pecado, entonces yo me voy. Todo el discurso de Sofar se basa en las suposiciones. El lenguaje es hiriente, es colérico, es impaciente,
y muestra que él se supone de que Job tiene algo escondido. O sea, lo que te está pasando debe ser por esto, Claro, que estaba mal es suponiéndose, espiritualmente. es suponiéndose. ¿Sí? Así es. Vamos Job, a la primera parte, y esta primera parte es que Job, que aconsejó a otros, ahora necesita consejo. Y está en el capítulo 4 versículos del 2 al 6, ¿sí? Y ahí es donde entra, del 2 al 6, y ahí es donde entra el discurso, entra Elifaz como tal. Ya han pasado 7 días donde ellos mantuvieron silencio. Luego de esos 7 días, Job revienta a hablar, a descargar toda su molestia, toda su incomodidad, donde maldice el día de su nacimiento, donde expresa tantas cosas, y entonces empieza a hablar Elifaz. Y Elifaz dice, de los versículos del 2 al 6, trata de interpretar y empieza hablando suavemente, pero al final Elifaz empieza a decir cosas fuertes en contra de Job. Entonces, de los versículos del 2 al 15, Elifaz quiere decir que quiere ver a Job, quiere hacer ver a Job que sus angustias son por causa de algún pecado cometido. Volvemos otra vez, es un pecado. Job, tú pecaste. Job, tú pecaste. Recuerden que vamos que Elifaz es por lo que él ha experimentado. De acuerdo a mi experiencia, Job, esto me dice que tú pecaste. Y hay cosas tan sublimes, ¿no? O tan solemnes que se dejan entrar por allí. Él comienza a hablar muy sutilmente, y estas palabras con las que comienza los primeros versículos del capítulo 4 es: ¿quién podría reprimir las palabras? Es decir, si probaremos a hablarte, versículo 2 del capítulo 4, te será molesto, pero ¿quién puede callarse? ¿Quién puede detener las palabras que en este momento te puedo decir? claro. O sea, yo te tengo que decir esto. O sea, sé que te va a doler, pero te lo tengo que decir. Muy misericordioso, muy de todo. Entonces comienza a decirle lo que Job hacía antes. Y eran como lo dice el que dice eh, el versículo 3. El versículo 3 dice allí, las palabras más resaltantes son: Tú enseñabas a muchos, tus palabras levantaban. Y también él se estaba arriesgando a un rechazo de amistad, porque creo que hay un dicho, pues, o uno lo ha escuchado, que los verdaderos amigos te van a decir las cosas. Y él se estaba arriesgando al rechazo. ¿quién? Elifaz. Elifaz. Claro, pero los buenos amigos, ese refrán lo puedo complementar diciendo que los buenos amigos te dicen tus verdades, Claro, no pero las que yo creo que son verdades. no, claro, es eso, que él pensaba que le estaba diciendo una verdad, pero sinceramente no se lo estaba Claro. diciendo. Entonces, fíjate que Elifaz comienza diciendo: bueno, Job, tú enseñabas a muchos, tus palabras levantaban. Ahí lo dice en el versículo 3: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, es decir, tus palabras daban aliento al que caía, al que tropezaba, y esforzaba las rodillas que decaían. O sea, las personas que estaban decaídas, tus palabras Las eran de ánimo. animaban, claro. Y ahora le dice: pero ahora a ti te suceden estas cosas y te impacientas y te molestas. O sea, tú que le diste consejo a personas que estuvieron en la situación en que tú estás ahorita, Ahora no eres capaz de vivirlo. ahora no vives lo que decías. Claro. Entonces, el concepto que está tratando de decir Elifaz es: mira, si tú andaras correctamente, recibirías bendición. Trata de asimilar tú mismo tu discurso como tú eras antes, pero ahora es fácil es decir palabras, pero ahora que te toca vivirlo, ahora no vives tus palabras. No ¿Sí? estaba cuestionando. ¿Qué dice el versículo 6? Bueno, el versículo 6 dice, ocupé aquella noche, Versículo 6 del capítulo 4. no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos, Repítalo. no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Tenga ahí la Biblia. Entonces, fíjense como dice en una versión un poquito más actualizada.
no ponías tu confianza en tu piedad. O sea, tú no vivías confiado en lo piadoso que eras, en tu forma de ser. No ponías la esperanza en tu honradez. Ajá, ¿qué pasó con todo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la integridad de tus caminos? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Ah? Fíjense, el concepto que el que anda correctamente recibe bendiciones y el que hace lo malo sufre como consecuencia de su comportamiento se refleja en las palabras de Elifaz, que son la integridad de tus caminos, tu esperanza. Es decir, o sea, tú eres una persona que camina íntegramente, esa es tu esperanza, siempre te va a ir bien. Pero bueno, ahora le están cuestionando eso porque el pensamiento cuál era, las personas malas, Eran las que les iba mal. pero a las personas buenas, todo bien. Bueno, a partir del capítulo 4, del versículo 7 al 8, empiezan las declaraciones rígidas, ya de parte de Elifaz, donde él busca de la manera en que Dios trabaja, como que la justicia de Dios, y él trata, como quien dice, de hacer entender a Job que no estaba bien espiritualmente, que sí, algo estaba mal. él trata en estos versículos, él le expresa a Job cómo él piensa que es la justicia de Dios. Como Elifaz piensa que actúa Dios, así es la justicia de Dios según el ojo de Elifaz. Así es. Entonces vemos que en el versículo 7 él dice, ¿quién ha perecido por ser inocente? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz cree que la culpabilidad y el castigo van de la mano, son compañeros. Él piensa que van unidos. O sea, si obro mal, me va mal. Si obro bien, me va a ir bien. Entonces, él sigue cuestionando y sigue como que dice juzgando. Sí, juzgando. Job, di lo que has hecho, di lo que has hecho, porque fíjate cómo comienza el versículo 7, diciéndole, ¿cuál es la primera palabra del versículo 7? Dice, recapacita Hasta allí, ahora. recapacita ahora, o sea, recapacita o piensa en esto, Job. ¿Tú has recordado algún inocente que haya sido destruido? O como lo dice la Reina Valera del 60, ¿quién ha perecido por ser inocente? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? O sea, en la cabeza de Elifaz no cabe de que Job es inocente y está sufriendo. No, tú estás sufriendo porque hiciste algo mal. Entonces, la culpabilidad, como eres culpable, entonces mereces el castigo. O sea, si no fueras culpable, no tuvieras castigo. Pero él piensa que como tú dijiste, son compañeros, van de la mano la culpabilidad y el castigo, entonces eres culpable, te castigan. No es que eres inocente, te castigan. No, eso no va. Eres culpable, entonces castigas. Job, tú eres culpable y estás recibiendo el castigo. Así es. En el versículo 8 vemos que, lo leo aquí en Reina Valera, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Allí en esa versión, como dice, Yo he visto que quien cultiva maldad y siembra desgracia, eso cosecha. Es decir, hay como especie de un simbolismo. Él está tratando de traer la figura del sembrador a su declaración para decir, así como el sembrador ara, siembra y cosecha, bueno, el malo ara maldad, siembra su maldad, todo esto pecado y cosecha el castigo. claro. Entonces, así como el agricultor trabaja para conseguir muchos frutos, así el pecador para su castigo. Así es. Trabaja para su castigo. Y está muy bien las palabras de la Biblia en un lenguaje más actualizado, más claro. Él le dice, yo he visto que quien cultiva maldad y siembra desgracia, eso cosecha. Claro. ¿Sí? Estaba insistiendo de que Job estaba obrando mal. Sí, entonces, Estaba actuando mal. fíjense que ya de aquí vamos a saltar al capítulo 5. Y en el capítulo 5 comienza a verse, o Elifaz sigue insinuando o afirmando que el sufrimiento es una forma de disciplina. Los versículos 17 y 18, como dicen, del capítulo 5, 17 y 18. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Sí, interesante como lo dice aquí, en esta versión un poco más actualizada. Dichoso aquel a quien Dios corrige. No rechaces la lección del Todopoderoso, porque hiere, pero pone la venda. Golpea,
pero Él mismo cura. Son declaraciones que de una u otra forma son verdad. Realmente somos bienaventurados cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos reprende, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, como lo dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos al contexto. Job pierde su fortuna, pierde su casa, sus bienes, pierde sus hijos, está perdiendo su salud, está en el basurero de la ciudad cubierto de llagas, enfermo, y entonces esta verdad se está diciendo en un momento que no es indicado. O sea, él le dice bienaventurado, bienaventurado el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la disciplina porque te molesta, porque en el capítulo 3 dijiste tantas cosas. Más bien siéntete alegre porque Dios te está disciplinando, pero hay que verle el ojo a que, oye, el hombre está sufriendo y a veces esto nos deja, esto nos deja una gran enseñanza, porque nosotros debemos ser prudentes. Al aconsejar debemos ser prudentes, debemos ser personas prudentes. Es impresionante ver la imprudencia de muchas personas. A veces no se dan cuenta del dolor que pueden causar las palabras, por más razón que tengan. Con buena intención que vaya. Hay algo bien concreto en esto. Hay que saber decir la verdad. No basta solamente con decir la verdad, hay que saberla decir. Así es. Hay que saberla decir. No es lo mismo que tú le digas a una persona que es desasiada, oye, fulanito, ¿por qué no te bañas? ¿Por qué no te aseas? Tu salud va a mejorar. Realmente el no bañarte hace que huelas un poco mal y esto afecta a las demás personas y por eso no van a querer estar a tu lado, te van a evitar por el olor. A que te digan, mira, cochino, báñate. O sea, es una verdad pero ofensiva, entonces hay que saber decir las cosas. Entonces, el versículo 18 también hace una afirmación que es profunda, que es verdadera, pero nuevamente es dicha descontextualizadamente, en un momento que no debería ser. Porque es verdad, todo lo que está diciendo Elifaz en este versículo 17 y 18 es verdad, pero el problema es que se le está diciendo a una persona que no había pecado. Exacto. Entonces, él hace doler, pero también venda, golpea, pero sus manos sanan. Sí es verdad, fieles son las heridas del que ama, dice la Biblia. Fieles son las heridas del que ama, pero ¿qué está pasando? Resulta que Job, y no digamos injustamente, por razones que no entendemos, o que nunca, bueno, cuando estemos en el cielo le preguntaremos a Dios, vamos a saber por qué Dios le dio permiso a Satanás de que tocara todos estos aspectos en la vida de Job. Pero, el hombre está sufriendo por algo que él no hizo nada malo. La Biblia, Dios mismo le dice 2 veces a Satanás, hombre varón perfecto, recto. Entonces ese varón perfecto y recto le están pasando todas las cosas. Y por encima de eso los amigos le están diciendo, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado. Entonces, Elifaz en este capítulo 5 está diciendo verdades, pero las está diciendo en un momento que no es el indicado, porque a Job no le estaba pasando nada. ¿Sí? Bueno, ya aquí viene el argumento de Bildad, el otro amigo de... A partir del capítulo 8. A partir del capítulo 8, de los versículos del 6 al 13. Esto argumenta que lo que le acontece a Job es por su pecado. Sigue la misma línea de Elifaz. Job, tú no estás obrando bien, hay algo que está mal, es un pecado. Confiesa tu pecado. Confiesa. Entonces en el versículo 6 vemos que si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, Job, si tú estás bien, si andas bien, el Señor prosperará y limpiará todo. Pero recordemos que Job no había pecado, no había hecho nada malo. Y este amigo también cae como Elifaz, cuestionando algo que no estaba ocurriendo. Palabras inapropiadas para un momento de aconsejamiento, de aconsejar, que no eran para la vida de Job. El 7 nos dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande.
Aquí, sin darse cuenta, Bildad nos adelanta lo que es el final de la historia de Job. Y lo vemos en el capítulo 42 del 10 al 17. Aquí yo se los voy a leer. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Interesante, ¿no? Bildad, con lo que Bildad argumenta, el tiempo y Dios le da la razón a Job, porque me llama la atención las palabras en esta versión de la Biblia. Él dice, capítulo 8, versículo 6, si eres honrado e intachable, entonces se ocupará de ti, Dios se ocupará de ti. Te devolverá tu legítima heredad. Tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro. Y ahí está. Ahí está. Son palabras que pueden ser ciertas, pero dichas en un momento que no era el momento. Entonces ahí vemos eso, ¿sí? Así es. Y bueno, en el versículo 8, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellos? Exhorta a Job a indagar en el pasado para encontrar las respuestas a sus preguntas. Recordemos que Bildad era de regirse a lo antepasado, Sí. preguntar a lo antepasado, porque vemos que ellos, según ellos, en la antigüedad, desde sus antepasados, el que obraba bien le iba bien, el que obraba mal le iba mal. Vuelve y cae. Históricamente era así. Era Y por así. eso él se apoya en los acontecimientos del pasado. Él siempre va al pasado. Así. Pero interesante también es que Bildad tiene de una u otra forma cuatro formas de disertar o de argumentar todo lo que le está diciendo. O bosqueja en 4 puntos su discurso para con Job. Primero, él habla del carácter de Dios, que va desde los versículos 3 al 7 del capítulo 8. Segundo, la sabiduría del pasado, va al pasado, y eso lo vemos desde el 8 al 10, versículos 8 al 10. Tercero vemos la evidencia de la naturaleza, y esto va desde el 11 al 19. Empieza, bueno, esto de evidencia, el pasado y todas estas cosas, y al final, los comentarios finales o la conclusión a la que llega Bildad. Y me llama la atención esa conclusión, y la voy a leer, versículos 20 al 22 del capítulo 8. He aquí, Dios no rechaza al íntegro, es una verdad, ni sostiene la mano de los malhechores. Aún llenará tu boca de risa y tus labios con grito de júbilo. Los que te aborrecen se vestirán de vergüenza y la morada de los impíos desaparecerá. Si tú agarras esta conclusión de Bildad y la sacas de todo este rollo que ellos han armado en contra de Job, tú dices, qué palabras tan bellas. El problema es que se le está diciendo a Job que está sufriendo y que él mismo con estas mismas palabras está acusando a Job. Él está diciendo, mira todo lo que pasaría si tú confiesas tu pecado, si tú confiesas el mal que estás haciendo. Estaban actuando de una manera muy equivocada. Hiriente, señalar, señalar. Lo más feo, lo más terrible que puede suceder es que alguien te señale injustamente. Y ellos lo están haciendo sin propiedad. Y por último, dejamos a lo que es el más hiriente o el más impaciente de todos, que es Sofar. Y vamos a saltar de una vez a los versículos, al capítulo 11, versículos del 7 al 11. Y vemos que la impaciencia de él está viendo a Elifaz hablando. Sofar escucha a Elifaz
Y escucha la respuesta de Job, que siempre argumentan al que él es inocente. O sea, Elifaz, tú me estás diciendo tantas cosas, pero yo soy inocente. Entonces, bueno, viene ahora Bildad, le pone este argumento, todas estas cosas que nosotros estamos diciendo, y luego que termina de hablar Bildad, Job dice, yo soy inocente, en pocas palabras. Y ahora viene Sofar, y como está desesperado porque, oye, no es posible que seas inocente si estás pasando por este tipo de cosas. Entonces comienza a hablar de una manera ruda. Y vemos que el versículo 7 dice, alcanzarás tú las cosas profundas de Dios. O sea, tú vas a ser, vas a saber más que Dios. O sea, lo que a ti te está pasando, tú vas a saber más que Dios. Dios te está enviando este castigo porque tú eres malo. Es la conclusión de Sofá. Fíjate que está siendo mucho más directo. El propósito del Todopoderoso. O sea, ¿quién eres tú? Job, ¿quién eres tú? Entonces, la respuesta de Job a los argumentos de Bildad hacen que éste se impaciente y empieza a atacarlo. Pero Job sigue insistiendo en su inocencia, en su inocencia. Y el versículo 11 dice, pues conoce a quienes nada valen cuando ve la maldad, se fija bien. Aquí Sofar le está diciendo, mira chico, ¿sabe cómo son las cosas? Dios se fija de las personas malas. Dios se fija de las personas malas. Y cuando Él ve a las personas malas, Él se queda viéndolas atentamente y ve cuál es el mal que hacen para después pagarle. Eso es lo que le está diciendo aquí en pocas palabras. Entonces, Dios conoce a todo ser humano y si conoce a los malos, también va a examinar lo malo que hacen. Entonces le está diciendo, Dios te vio que estabas haciendo algo malo. Dios te vio que estás haciendo algo malo y empezó a escudriñar y analizó bien. Y este castigo que te está mandando es un castigo con propósito porque Él vio que estabas haciendo lo malo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, los tres amigos de Job tienen un solo tema para presentárselo. ¿Y cuál es? El sufrimiento. Se debe al pecado. Job, tú estás sufriendo porque eres un pecador. Y lo que ellos dicen o la respuesta o la salida que le dan a Job es, si Job confiesa ese pecado y se arrepiente, Dios dejará de castigarlo con los sufrimientos que éste está padeciendo. Pero vuelvo otra vez y volvemos otra vez. ¿Job era inocente o era culpable? Inocente. Entonces, esas eran las cosas que ellos no entendían. Entonces, lo que nosotros hemos buscado en esta clase o en este estudio bíblico el día de hoy es que ustedes en sus casas en este tiempo puedan expandir su conocimiento de por qué las declaraciones de los amigos de Job no representan la verdad de Dios. ¿Por qué no representan la verdad de Dios? Porque estaban descontextualizadas. ¿Qué quiere decir descontextualizadas? Aunque eran verdades, ellos están hablando verdades acerca de Dios, pero se lo están diciendo a una persona que está sufriendo inocentemente. Inocentemente. ¿Sí? Y segundo y último es que ustedes deben adoptar una actitud de acercarse al que sufre, y esto nos lo enseña esta parte, que cuando nos acerquemos a los que están sufriendo con la verdad de Dios en cuanto al sufrimiento, que tengamos el tacto suficiente. Sí, que seamos prudentes y a veces mejor escuchar, orar o abrazar, porque a veces pensamos que somos los mejores aconsejando y a veces lamentablemente nos puede ocurrir así, como estos amigos, porque no podemos cuestionar a nadie ni juzgar a nadie. No sabemos el por qué esa persona está sufriendo, entonces lo mejor es eso, como colocarnos en el zapato del otro, hacer una empatía, y empatía es ese, colocarme en el lugar del otro, porque a lo mejor, creo que lo decíamos en otras clases, que a lo mejor lo que para mí es difícil, a lo mejor para ti no es difícil, o lo que para ti es difícil yo lo veo sencillo, pero tú decís, no, ya, tranquilo, eso no es nada, no está bien, o no llores, no. Una cosa es decir la verdad y otra cosa es decir la verdad con sabiduría. ¿Sí? ¿Oramos para terminar? Sí. Adelante. Oremos.
Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este estudio que nuevamente nos permites tener. Gracias, Señor, por enseñarnos de tu palabra, Señor, el cual, en conclusión, Señor, nos hace recordar lo importante que es ser prudente, Señor. Lo importante que es acompañar y saber acompañar a aquella persona que sufre, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento para esos momentos difíciles, Señor. Padre, sé tú, Señor, en nuestras vidas, en lo que hacemos. Sé tú, Señor, en nuestra vida, instruyéndonos y guiándonos. Gracias por enseñarnos, Señor, eh, cada día el ser conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Bendice la vida de mis hermanos desde sus casas. Sé tú con ellos, ayudándoles y acompañándoles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.